Bueno, entonces, abandonando un poco ya el tema de la prehistoria que termina con la edad de los metales, que acá vemos, por ejemplo, en estas imágenes, como en un principio la forja de los metales se trabajaba pues a punta de el golpe con la piedra. Luego se desarrolló el método de la forja, que consistía en calentar el metal mientras era martillado. Esto facilitó el moldeado de los instrumentos. Y luego ya más avanzada esta edad, se descubrió la fundición, es decir, los metales se calentaban a altas temperaturas hasta que se volvían líquidos y luego se introducían en moldes. Obviamente este molde se dejaba enfriar y se obtenía el arma deseada o la herramienta deseada. Chicos, entonces les voy a pedir un favorzazo. En este tema de la prehistoria, ¿sí? Cójanme por favor al menos dos recursos web para desarrollar y me los envían, ¿ok? Dos recursos web para desarrollar en este tema de la prehistoria que acá en el libro electrónico iría de la página 52 a la página 56, ¿ok? Y resolvemos también la comprensión y lectura, pero esa sí se puede desarrollar en el libro físico, si se gusta más bien. Bueno, ya terminando un poco con la edad de los metales y en fin con el tema de la prehistoria, pues podemos decir que las creencias religiosas de este tiempo eran también muy primitivas. Por ejemplo, en el Neolítico se le solía rendir culto a la diosa madre, que se solía asociar con la misma tierra, ¿sí? Y también se hacía culto a los muertos en muchas de estas culturas primitivas. Bueno, ya nombramos que las castas eran los sacerdotes, los reyes, los guerreros, los comerciantes, y en la base más bajita pues estarían eh, lo que serían los agricultores, los campesinos y los esclavos. Bueno, ya formándose estas primeras comunidades humanas, fueron creciendo cada vez más y más, y acá ya tenemos lo que es el escenario de las primeras civilizaciones, ¿sí? De las que se tiene registro. Acá está pues parte del continente africano, si lo alcanzan a reconocer, y el resto acá sería el continente asiático. Bueno, acá se alcanza a ver un poquito de Europa, pero no mucho. Esto es África y Asia. Y entonces en África se comienza a desarrollar lo que es la civilización egipcia, ¿sí? Y las civilizaciones cananitas, ¿sí? Que bueno, ahí más tarde llegaría el pueblo de Israel, eso lo veremos más tarde. Entonces, el imperio egipcio acá en África y aquí en Asia se desarrolla lo que es las civilizaciones de Mesopotamia, como los sumerios, los acadios, ¿sí? Los asirios. Todas estas civilizaciones surgen acá, los babilonios y más tarde los persas, surgen acá en Mesopotamia, en el Oriente Medio. También surge la civilización de la India, ¿sí? Acá pues pasa el río Indo, y también la civilización china que se desarrolla acá en el lejano Oriente. Entonces vamos a ver lo que vamos a terminar de ver en este libro son estas cuatro civilizaciones precisamente. Egipto, Mesopotamia, que Mesopotamia son varias civilizaciones, la India y China. ¿Ok? Cuatro civilizaciones. Bueno, y vamos a empezar con Egipto. Bueno, Egipto pues es característico, lo que son por ejemplo aspectos como las pirámides, eso sí es como lo más emblemático que puede tener el imperio del antiguo Egipto, ¿sí? Es el mejor ejemplo de la importancia que tienen los ríos en el desarrollo de los pueblos. Claro, ¿por qué? Porque si vemos, lo que le dio vida al imperio egipcio fue el río Nilo, ¿sí? Que en geografía estuvimos viendo que es el río más extenso del mundo. No el más caudaloso, que es el Amazonas, ¿cierto? Pero sí el más extenso, se extiende prácticamente por todo el imperio africano. Y vemos que la ruta que sigue el río Nilo eh, riega o vuelve fértil
al área circundante. Entonces lo que pasaba es que en los periodos de lluvias, ¿sí? El río Nilo se crecía, o por ejemplo en el verano, cuando los nevados se derretían, pues esa nieve derretida descendía al río y el río pues se crecía y el río inundaba estas áreas circundantes. Luego volvía a su curso normal, pero esa área que quedaba mojada formaba un limo, es decir, una especie de tierra húmeda, ¿sí? Que se volvía muy apta para los cultivos. Y esto fue lo que permitió que Egipto se desarrollara como una potencia. Porque pues es apenas de imaginar, chicos, que una civilización que no tiene una fuente de agua dulce inmediata a la cual acudir, pues es una civilización que no va a prosperar mucho, porque el agua es un recurso básico y vital para cualquier comunidad humana. Y entonces la salvación acá de Egipto fue precisamente el río Nilo. Vamos a ver que en estas cuatro civilizaciones de las que les hablé ahorita antes, se caracteriza que todas están ubicadas a- al lado de ríos importantes. Entonces en Egipto tenemos que se desarrollaron grandes ciudades, como cuáles fueron, como Memphis, Luxor, Tebas, Karnak. Todas estas son grandes ciudades. Bueno, entendamos grandes para esa época, ¿no? No es que tampoco fueran ciudades de millones de habitantes. Bueno, entonces pasemos acá rápidamente. Acá, como les voy a indicar en el taller, les voy a pedir que lo que se nombra acá, ¿sí? Como las palabras claves, por decirlo así, lo pongamos aquí, el nombrecito de cada una de esas cosas. Por ejemplo, si el número uno te nombra diques o canales, entonces vas a poner ahí al ladito canales de regadío, ¿sí? O por ejemplo, si el 6 te nombra, no sé, las pirámides, pues pones pirámides, ¿sí? Entonces, por favor, hacemos ese ejercicio. También, porfa, desarrollamos lo que tenga que ver con el tema de Egipto. Por favor, dos recursos web. Puede ser este y el de la siguiente o la siguiente página. Bueno, veamos un momentico cuáles fueron las edades del antiguo imperio egipcio. Tenemos que la primera edad fue del 5000 al 3100 antes de Cristo. De esta edad pues no se tiene mucha certeza, en parte porque pues apenas acá la humanidad estaba saliendo de la prehistoria, entonces realmente es un periodo un poco vago en mucha información. Ya para el 3100 ya tenemos noticia de lo que fue el Imperio Antiguo, que fue el 3100 antes de Cristo al 2200 antes de Cristo. Fue una época de unificación durante la cual se estableció la capital en Memphis y se dio inicio a un periodo de expansión territorial. El poder del Estado se consolidó en la figura del faraón, que faraón en egipcio significa señor de la casa, y se creó una red de funcionarios que vigilaban la construcción de las obras públicas y recaudaban los impuestos. Sin embargo, los abusos de las élites, es decir, de las clases más altas, debilitaron la autoridad del faraón y llevaron a un periodo de crisis. Entonces ahí vamos al imperio medio del 2050 al 1800 antes de Cristo. Acá el predominio pasó de la ciudad de Memphis a la ciudad de Tebas como nueva capital del imperio. Durante esta época las artes y la literatura alcanzaron un gran desarrollo y predominó el culto al dios Amón. El periodo culminó con la invasión de los Ixos, pueblo nómada de Asia. Bueno, ahorita más adelante vamos a ver cuáles eran los dioses egipcios principales, porque los egipcios tenían demasiados dioses, pero ahorita más adelante vamos a ver cuáles eran los principales. Luego tenemos el periodo de los Ixos, que eran gente venida de otra tierra, no eran egipcios, pero alcanzaron a gobernar el país. Y se dice que durante esta época fue que vino José, aquel personaje de la Biblia que tuvo sueños y que fue vendido por sus hermanos,
¿sí? Y que se convirtió en gobernador de Egipto, y era el segundo más importante después del faraón. Y si recuerdan, eso fue en el periodo de los Ixos. Luego tenemos el Imperio Medio, que fue el periodo de reunificación de Egipto, es decir, que expulsaron a los Ixos, y el de mayor expansión territorial para controlar las rutas comerciales de qué sitios de Siria, Palestina y Fenicia. En este periodo, por ejemplo, hubo algo muy curioso. Egipcio tenía muchos dioses, eran politeístas, pero hubo un periodo que fue de monoteísmo, es decir, de adorar un solo dios, porque hubo un faraón que dijo, no, ahora vamos a adorar un solo dios, que es el dios Atón, es decir, el sol. Y mientras ese faraón vivió, solo se le podía rendir culto al sol, pero cuando ese faraón murió, los egipcios volvieron a practicar el culto a muchos dioses. Bueno, y finalmente el imperio egipcio llegó a su fin cuando llegó la dominación extranjera, es decir, del 1100 al 30 antes de Cristo. Básicamente, pues los egipcios ya para entonces comenzaron a ser dominados por distintas civilizaciones, ya fuera por los babilonios, por los persas, por los asirios, o después por los griegos y después por los romanos. Entonces, Egipto nunca volvió a ser un imperio independiente después de eso. Los egipcios también contaban con diversas clases sociales. En la pirámide, en la punta de la pirámide, obviamente estaba el faraón, que era considerado prácticamente un dios. Sí, después iban los visires, que eran como los ayudas de cámara del faraón. Después iban los sacerdotes. Después los jefes militares. Después iban los nomarcas, no monarcas sino nomarcas, eran funcionarios locales de los nomos o provincias. Y después iban los escribas, ¿sí? Y en la base de la pirámide iban nuevamente lo que son los comerciantes, los artesanos, los campesinos y los esclavos. ¿Qué se practicaba sobre todo en Egipto? La agricultura, la ganadería, la artesanía y el comercio. Acá tenemos la pirámide social de Egipto, que les pido que, así como otras cosas que vamos a ver, por favor exploremos los recursos web. Acá, por ejemplo, nos aparece el faraón y demás, y acá en la pirámide, en cambio, los esclavos. Entonces, por favor, todo eso lo exploramos muy juiciosamente. Los recursos web, que hay hartos. Yo sé que ahorita dije que vamos a explorar nomás dos, pero veo que hay demasiados y vamos a explorarlos. Al menos todos esos que sean interactivos, por favor, vamos a explorarlos todos. Y bueno, llegamos a la religión de los egipcios. ¿Cuáles eran sus dioses? Bueno, algo que caracteriza a los dioses de Egipto es que eran antropomorfos, y al mismo tiempo zoomorfos. ¿Qué quiere decir esto? Que eran parte en forma humana y en parte animal. Si ustedes se ponen a ver los dioses griegos, que los veremos más adelante, el próximo semestre, los dioses griegos eran casi todos de forma humana, pero los dioses egipcios eran parte animal, parte humana. Entonces los vamos a explorar, vamos a leer qué función cumplía cada uno de estos dioses, que pues no nos da el tiempo en este videito para explicarlo más a fondo, pero cada dios cumplía un rol muy importante en la vida de los egipcios o en las creencias de los egipcios. Asimismo, pues ellos tenían una creencia de la vida después de la muerte, por eso es que elaboraban todo esto del embalsamaje de las momias y todo esto. Esto obviamente para las clases más altas, las clases más bajas no tenían acceso a este tipo de embalsamajes, ¿sí? Embalsamamientos, si se puede llamar más bien así. Eh, Esto sobre todo para los faraones, ¿sí? Y las momias que vemos actualmente, pues que se conservan son sobre todo de faraones y sacerdotes. Les pido porfa que exploremos acá la galería, miren qué nota todo esto, el templo de Karnak, estas imágenes, estos jeroglíficos, que los jeroglíficos era la forma como los egipcios escribían, ¿sí? Cada figura es, por decirlo así, una letra, un significado. Y incluso vamos a ver en algún momento quién descubrió en tiempos modernos el significado de los jeroglíficos. Ok, bueno chicos, y por último les voy a pedir que se vean la película El Príncipe de Egipto, la cual voy a dejar colgada para que la vean durante la semana.
y vamos a ver las demás actividades. Bendiciones. Sigamos.